Hannah se abrió paso a través de las escaleras apoyadas en la pared y los tejidos de Holanda que colgaban en el pasillo del piso de arriba, de camino al taller de las tías. Acostumbraba a llegar al taller muy temprano por la mañana. Entonces Hannah tenía un momento de tranquilidad para organizar el trabajo de tejido del día, antes de que llegaran los trabajadores para cumplir su jornada laboral. Un momento que no estaba segura de querer. Al fin y al cabo, cuando estaba ocupada no le daba tiempo a pensar en Dougal y en la odiosa debilidad que él engendraba en ella. Cuando el sol estaba alto y sus apetitos saciados, decidía alejarse de él, rechazar sus atenciones y refugiarse en sus principios. Pero cada noche de la semana pasada había dado vueltas y más vueltas en la cama sabiendo que él la aguardaba justo al otro lado del pasillo, que él esperaba con impaciencia, que la deseaba. La mayoría de las noches se abrazaba a la almohada y miraba la oscuridad. Pero algunas noches se levantaba de la estrecha y fría cama y se arrastraba hasta la puerta de Dougal. El oscuro pasillo seguía estando igual de solitario, las interminables habitaciones vacías eran igual de aterradoras, pero su presencia la atraía como a una mariposa nocturna la llama, y como una mariposa nocturna se abrazaba en su fuego. Era una locura, pero una locura tan dulce. Y en las noches que ella no iba a él acudía a ella. Aún albergaba dudas sobre sus intenciones, pero el placer y la afinidad se sobreponían a los viejos malos recuerdos. Lentamente crecía en ella la esperanza que la hacía oscilar entre el júbilo y la incredulidad. Se estaba comportando como una loca al creer que podían reconciliarse o estaba siendo aún más loca al pensar que Dougal planeaba algo más que su dominio. Pero la pasión era una cosa y el amor otra bien distinta. ¿Era amor aquella emoción que empezaba a bullir en su interior? No era aquel sentimiento infantil e inmaduro que había imaginado hacía 9 años, sino un sentimiento más profundo, un sentimiento que veía los temores y el valor de Dougal, sus imperfecciones y sus fortalezas, y le amaba a pesar de y debido a él. Apenas se atrevía a pensar en lo que podía ocurrir si ella le amaba. Al pasar por la puerta que conducía hasta la torre, Hannah miró hacia la torreta redonda. La exigua escalera subía en espiral hacia el descansillo exterior del taller de las tías. Los sencillos escalones de madera eran altos y habían colocado una tosca barandilla para comodidad y seguridad de las ancianas. Hannah temía que la reina Victoria deseara ver dónde se había tejido el tapiz. Así que se había aplicado una rápida capa de pintura a las paredes enyesadas, y los carpinteros habían empezado la tarea de reemplazar los peldaños por otros de roble pulido y fabricar una barandilla curva de cerezo. Quedaría hermosa cuando estuviera acabada, pero por ahora Hannah pisaba con cautela, probando cada tabla antes de poner su peso en ella. Al fin y al cabo, el trabajo se estaba haciendo con indebida premura y un error podía acabar en un accidente innecesario. En el descansillo por fin dio un suspiro de alivio. Cuando las tías llegaran para su jornada laboral, en la escalera estarían a salvo. La llave estaba en la bolsa que colgaba del cinturón de Hannah. La estaba buscando. Mientras avanzaba hacia la puerta cuando lanzó un grito, la tabla se había roto y su pie caía en el vacío. Dougal estaba de pie en su dormitorio con los calcetines puestos mientras contemplaba a su lento criado. Si quieres que lleve una corbata correctamente anudada, entonces te sugiero que llegues más puntual para ayudarme a vestirme. Algunos de los escasos cabellos de Charles flotaban de un modo desordenado alrededor de su cabeza. Llevaba el abrigo desabrochado y se le movía la corbata al tragar saliva. Señor, ha habido un accidente. La mirada de Dougal se centró por completo en aquel hombre. Nunca había visto a Charles tan nervioso antes. Nada le hacía perder su tediosa compostura francesa. Y por supuesto ningún accidente que le ocurriera a ninguno de los trabajadores. Cogió el abrigo y se lo puso. ¿Qué clase de accidente? Entonces cayó en la cuenta. ¿Una de las tías? La alarma se extendía rauda por sus venas, sin previo aviso, produciéndole una sensación desagradable. No, ninguna de las tías. ¿Y por qué se preocupaba tanto? No eran realmente sus tías. No eran más que una molestia y una responsabilidad. No, señor. Madame, la señorita Setterington, se cayó a través del suelo. Atónito, Dougal habló sin pensar.
Eso es imposible. Salió de aquí hace solo, se mordió la lengua. No debió haber dicho eso, pero era cierto. Lo acababa de dejar hacía menos de una hora, no había tenido tiempo suficiente para vestirse y meterse en problemas tan pronto. Pero Charles asentía e incluso se secaba la nariz con un pañuelo. Dougal dio un paso y lo cogió por los hombros. ¿Está viva? Oui, señor, pero me temo que su pierna, ¿qué? Podría estar rota. Bien. No, no estaba bien, pero Hannah se recuperaría de una pierna rota. Maldita sea, se recuperaría. ¿Dónde está? Le están llevando a su dormitorio. Dougal salió al pasillo como una exhalación. Por favor, señor, sus zapatos. Al diablo con mis zapatos. Pero podría necesitarlos para patear algún trasero. No, mejor tráemelos. Se topó con la procesión casi al instante. La señora Trenchard iba a la cabeza. Una doncella de servicio caminaba a su lado, acarreando un maletín negro. Hannah apoyaba los brazos sobre los hombros de dos fornidos criados. Avanzaba a saltos, con la falda rota, los labios apretados y una luz combativa en los ojos. Cuando vio a Dougal le soltó un sermón. Lord Rayburn debe dejar claro a los trabajadores que, antes de que se vayan por la noche, todo lo relacionado con las tías tiene que estar perfectamente seguro. Si no llegó a subir al taller antes de que llegaran las tías, una de ellas podría haberse hecho mucho daño. El corazón de Dougal volvió a latir. Estaba herida, pero si ya le estaba regañando, no debía de ser tan grave. El sentido común le refrenó para no cogerla en brazos. ¿Dónde se ha hecho daño? En el pie, le espetó Hannah. Sí, se pondría bien. Estaba en el descansillo que conduce al taller de las tías, prosiguió. Una tabla se rompió bajo mis pies. Dougal volvió la cabeza hacia Charles. Charles le dio los zapatos, se abrió paso a través del grupito y se dirigió hacia la escena del accidente. Subí la escalera con mucho cuidado, pero los carpinteros no estaban trabajando en el descansillo, así que una vez allí dejé de prestar atención. Dougal se percató con sorpresa de que le temblaba la voz. Se me hundió el pie por completo. Luego toda la tabla cedió y yo me caí, parpadeó muy rápido. Y si no me hubiera cogido a la barandilla me habría caído del todo y no me habría podido levantar porque la tabla entera cayó también irremediablemente hecha añicos. Al infierno con el sentido común. Su indómita esposa estaba llorando. Dougal dejó caer los zapatos, apartó a los criados a un lado y la cogió en brazos con ternura. Los criados se echaron un poco atrás, pero ninguno se atrevió a mirarlos con sorpresa. Hannah empujó a Dougal solo un momento, luego se abrazó a él como si fuera un puerto en la tormenta. En otras circunstancias, él habría disfrutado de su necesidad. Solía hacerlo, pero en aquel instante, le pareció oportuna. Si la señora Trenchard no me hubiera encontrado, no sé qué habría hecho, susurró Hannah. Dougal supo que le debía gratitud eterna a su ama de llaves. Señor, tráigala aquí, por favor. La señora Trenchard estaba de pie en el umbral del dormitorio de Hannah. La llevó hasta la cama, con cara de enfado todo el tiempo. ¿En qué estaba pensando cuando decidió alojarla en aquel lugar? Con la entrada de los tempranos rayos del sol, la habitación parecía aún más ruinosa que de noche. Si Hannah tenía que pasar algún tiempo recuperándose, aquel era un pésimo lugar. ¿Y por qué iba a tener que recuperarse? Cuando hablase con los carpinteros, desearían haber elegido la profesión de jardinero. Llame al médico, le dijo a la señora Trenchard. El doctor es un borracho. La señora Trenchard hizo un gesto a la doncella y cogió el maletín. Yo misma curaré a la señorita Seterington. Miró fijamente la expresión de duda de Dougal. Le aseguro, señor, que mi madre era la partera de media región y también la enfermera de la señorita Spring, y me enseñó bien. La señorita Seterington está en buenas manos. Dougal vaciló, pero la señora Trenchard parecía muy segura de sí misma cuando abrió el maletín y sacó una serie de tarros de arcilla. Con un escueto movimiento de cabeza le concedió permiso. Muy bien.
La señora Trenchard puso los tarros encima de la mesa, luego se detuvo y miró a su alrededor. Señorita Setterington, exclamó escandalizada, ya ha gastado su provisión semanal de velas. ¿Y a quién le importa, su provisión semanal de velas? Dougal no sabía de qué estaba hablando su ama de llaves. La señora Trenchard sacó un rollo de tela de algodón blanca. Doy a los criados de menor rango 8 velas por semana. Eso es una por noche y 2 para el domingo, pero duermen 4 en una habitación, de modo que es mucho. Si tienen cuidado con la luz, pueden llevarse velas a casa para sus madres. A los criados de rango superior les proporciono 15 velas a la semana. Eso es 2 velas por noche y 3 el domingo. La señorita Setterington ha excedido el límite. Sí, dijo Hannah. Me he quedado leyendo hasta tarde. Era mentira, ella y Dougal habían quemado las velas durante las noches que habían pasado juntos. Me lo temía, dijo la señora Trenchard. Eso es lo que pasa por dejarles tener libros. Bueno, lo siento, señorita Setterington, pero no tendrá más velas hasta el domingo. Claro que las tendrá, intervino Dougal. Por favor, no importa. Subrepticiamente, Hannah le dio un golpe en el muslo. Lo haré mejor la semana que viene. Como era lo correcto, la señora Trenchard hizo caso omiso y en cambio respondió a su amo. Como desee, mi señor, pero es su cebo el que intento ahorrar y eso constituirá un mal ejemplo para los otros criados. No se preocupe, puedo pagar el cebo. Miró hacia Hannah y ella le devolvió la mirada. Los ojos empañados estropearon el efecto. Mujeres. Sus lágrimas ablandaban a cualquier hombre. Si hubiera sido un hombre de verdad como su padre, no le habría importado que su mujer llorase. Habría permanecido impasible ante cualquier emoción descontrolada de ella y ante cualquier reproche que le pudiera hacer. Si Hannah hubiera mantenido las distancias un poco más, él habría podido mantener ese grado de indiferencia. Por decirlo de alguna manera, la señorita Setterington es más que una mera criada de rango superior. Por favor, señor, déjelo correr. Estaba claro que Hannah no quería que intercediese en su nombre. Le ofreció su pañuelo y Hannah lo usó libremente. La señora Trenchard le pasó el rollo de tela a la doncella. Empieza a cortar vendas de aquí, le dijo. Luego levantó la cara de Hannah y le examinó el arañazo sanguinolento de la barbilla. Discúlpeme, señor, no le entendí bien. Antes de que la señorita Setterington llegara, usted dejó muy claro que no tendría privilegios especiales. De hecho, recordaba que, después de beber demasiado, había hablado bastante mal de su esposa. No es que le hubiera hablado de su matrimonio a la señora Trenchard, lo que ciertamente no había hecho, pero seguramente la señora Trenchard se habría preguntado el motivo de su virulencia. La señorita Setterington tal vez pase la noche en vela porque las heridas le van a molestar. Recordando la dedicación de la señora Trenchard a tía Spring, Dougal añadió, al fin y al cabo, ha evitado que las tías se hicieran mucho daño. La señora Trenchard asintió. Es posible, pero no puedo aprobar que se infrinjan las normas. Solamente le falta abolir el toque de queda. A veces Dougal se preguntaba si sabía lo que ocurría dentro de su casa. ¿Qué toque de queda? El de las 9 en punto. Los criados deben permanecer en sus habitaciones para que nadie se haga daño, en la oscuridad. No entendía nada de todo aquello, pero la doncella que ayudaba a la señora Trenchard lo miraba del mismo modo en que lo miraban muchas doncellas del servicio, con un temor que rozaba la histeria. Con un brusco gesto de cabeza señaló a la chica. ¿Cree que voy a matarla? La estulta muchachita asintió. Realmente asintió. Por el amor de Dios, muchacha, ni siquiera me he fijado en ti. Su impaciente respuesta no pareció apaciguarla. De hecho, abrió más los ojos y se apartó de él. Vaya manera de tranquilizarla, espetó Hannah. La señora Trenchard le dio a la chica unas palmaditas en el hombro. Vete. Ya no te necesito. Espera. Dougal intentó ahuecar la delgada almohada debajo de la cabeza de Hannah. Ve a mi dormitorio y trae una de mis almohadas para la señorita Setterington.
La chica tragó saliva y se quedó mirándolo fijamente. No, no hace falta. Hannah se incorporó apoyándose sobre el codo. Señor, no necesito ningún privilegio especial. Lo que necesito es que la señora Trenchard me examine para poder volver con las tías. Necesitan mi ayuda para acabar el tapiz. Dougal la empujó hacia la cama. Nos ocuparemos de eso más tarde. Necesitaba una dosis de láudano, y Dougal intercambió una intencionada mirada con la señora Trenchard. La señora Trenchard asintió, luego habló con la desconcertada doncella que corría a hacer su recado. Ahora, señor, si se retira un poco, no. Se plantó en el lado más lejano de la cama. Me quedo. ¡Qué disparate!, exclamó Hannah. No puede quedarse. Dougal indicó a la señora Trenchard que procediera.